Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Aula de Cultura del Diario Montañés en el Ateneo de Santander, en este salón de actos en el que nos encontramos. Quiero saludar, en primer lugar, lógicamente, a todos ustedes que han querido venir esta tarde a escuchar esta presentación de un libro que en el fondo no es más que una conferencia, diálogo, sobre un personaje como Miguel de Unamuno, en razón del libro que ha escrito Juan Luis Fernández sobre los últimos años del filósofo Miguel de Unamuno. Quiero saludar, lógicamente, a los que se encuentran con nosotros en la mesa. Carlos Nieto Blanco, catedrático de filosofía que ha estado durante muchos años en la Universidad de Cantabria al frente del departamento. Está con nosotros también Belmar Gándara, que es la directora de la editorial de la Universidad de Cantabria, que es la que ha editado este libro, dentro de la colección Cuatro Estaciones. Y, lógicamente, al primer protagonista de esta tarde, que es Juan Luis Fernández. Esta tarde, en este Ateneo, nos presenta Juan Luis Fernández su libro Las sirenas del inquisidor, que es un relato centrado en los últimos años de la vida y el pensamiento de Miguel de Unamuno, la pérdida de seres queridos y el desencanto de la República en la que él tanto creyó y que tanto le decepcionó. El relato tiene un tono divulgador y al mismo tiempo cargado de datos y de un profundo estudio de la vida y el pensamiento del pensador vasco que murió en Salamanca tras comprobar que ni la República ni el franquismo se aproximaban a lo que para él era un gobernante cabal. La Universidad de Cantabria ha editado este libro que se suma a los que ya han estudiado la figura de quien fuera rector de la Universidad de Salamanca. Juan Luis Fernández es, me atrevo a decir, el columnista número 1 de Cantabria en estos momentos. Sus artículos, los sábados y lunes en el Diario Montañés, iluminan los rincones que permanecen en penumbra en esa realidad regional que algunos quieren ocultar, y quieren ocultarla porque molesta. Conocer el pensamiento de los grandes filósofos, sentar los pies en la tierra segura de la historia y abordar el presente con criterio periodístico son los elementos que forman la obra de Juan Luis Fernández. Juan Luis ha escrito este libro desde el rigor académico, con la pluma de un periodista y la profundidad del pensamiento de un filósofo. Un ensayo para entender mejor a Unamuno y con él a España y a los españoles. Y ahora doy paso a Abel Margándara, la directora de la editorial, que es quien tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Primero agradecer al Ateneo y al Aula de Cultura del Diario la invitación para estar en esta sala presentando este libro. ¿Así? Bueno, hasta ahora se me ha oído, ¿no? Bueno, repito, agradezco al Ateneo y al Aula de Cultura del Diario la presencia en esta sala con Juan Luis Fernández Vega, autor del libro que tenemos entre manos, y de Carlos Nieto, que se dedicará a entrometerse en el discurso de Juan Luis. En los últimos años, desde la editorial de la Universidad de Cantabria, estamos intentando profundizar en nuestras líneas editoriales, de las que cabe destacar al menos 3. La primera, la de difundir el conocimiento generado por investigadores o autores, también de fuera de nuestra universidad, siempre y cuando reúnan los requisitos de rigor y calidad que exige nuestra editorial. Es decir,
abrir nuestras puertas al conocimiento que se genera en cualquier lugar del mundo, como no podía ser de otra forma hablando de una universidad cuyo ámbito de acción es por definición universal, o como diríamos hoy, global, especialmente en una universidad que como la de Cantabria aspira a la excelencia internacional. La segunda tiene que ver tanto con la garantía de calidad editorial y científica como con la transparencia de los procesos selectivos de originales, que propiciaba que las ediciones universitarias fueran menos valoradas. En este sentido, cabe destacar los sellos CAAPQ conseguidos por nuestras colecciones Historia, dirigida por Ángeles Barrio Alonso, y Sociales, dirigida por Andrés Hoyo Aparicio, con mención de internacionalidad, sellos en calidad en edición académica, promovidos por la UNE y avalados por ANECA y FECID, Agencias Nacionales de Calidad Científica. La tercera, la de dirigirnos y llegar a un público más amplio, más allá del ámbito puramente académico, porque también la universidad, y en particular la de Cantabria, está realizando un enorme esfuerzo para conectarse con el conjunto de la sociedad de la que forma parte. Y hoy nos reunimos para presentar Miguel de Unamuno y Yugo, Las Sirenas y el Inquisidor, que pertenece a la colección Cantabria Cuatro Estaciones. La colección pretende acercar al gran público a personajes y obras de autores que o fueron oriundos o naturales de Cantabria, o bien sus trabajos tuvieron como objeto el estudio o la exposición de temas relacionados con esta tierra. Se trata de una propuesta diversa y plural que abarca todos los campos del saber, con el fin de dar a conocer textos que en su momento o quedaron inéditos o tuvieron una limitada difusión, pero que por su contenido tienen un evidente interés historiográfico. Con el fin de facilitar el conocimiento del autor y de su obra, la edición de los trabajos va precedida de un estudio introductorio y crítico realizado por investigadores especialistas en el campo en el que el personaje elegido centró su atención. En la sala está el director de la colección, Manuel Estrada, al que pueden realizar cualquier cuestión que les surja. Y como podemos observar, en este caso este libro encaja perfectamente con las líneas editoriales que he planteado, donde el autor del estudio introductorio, Juan Luis Fernández Vega, contextualiza la obra unamuniana tardía. La selección de textos reúne escritos en torno a una serie de ejes temáticos sobre la filosofía de la existencia, el pensamiento político y el espíritu poético y dramático de Unamuno en sus últimos años de vida, que coinciden con la experiencia republicana en España entre 1931 y 1935. No me voy a extender a hablar de este libro teniendo aquí a Carlos Nieto y al autor, pero yo les recomiendo su lectura. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora el profesor Carlos Nieto Blanco, que va a mantener una conversación con el autor del libro, y para mayor comodidad nosotros bajaremos, pero antes decirles dos cosas. Una, este libro se está vendiendo en la entrada y cuando terminemos el acto, el autor estará encantado en firmarles ejemplares. Y también en el último tramo de esta intervención tendrán ustedes posibilidad de hacer preguntas para que esto no sea solamente una presentación unidireccional, sino que ustedes participen también en ella. Y muchas gracias por su asistencia. ¿Se me oye ahora? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí un día como hoy, a estas horas, y con alguna competencia. Quiero dar las gracias a Carlos Nieto por ofrecerse a presentar este libro. Carlos Nieto fue uno de mis directores de tesis doctoral en Historia en la Universidad de Cantabria y es una de las principales figuras filosóficas que tenemos hoy en España y tenemos la suerte de tenerla aquí en Cantabria. Es un hombre con un gran conocimiento de toda la tradición filosófica occidental, de la española contemporánea y, desde luego, todos sus libros son muy interesantes, pero lleva en los últimos años una serie de libros realmente excepcionales
que merece la pena leer, porque además es un hombre que escribe con una gran claridad. Así que, sin más, le agradezco mucho que esté y a todos ustedes por venir a oír hablar de Unamuno, de filosofía, de poesía, de literatura durante un rato. Buenas tardes. Bueno, nos han dejado aquí solos ante el peligro, enfrentados unamunianamente, ¿no? Contradictoriamente. Pero yo debo confesar, en primer lugar, que me encuentro pues muy agradecido y es para mí pues un placer presentar este nuevo libro de Juan Luis Fernández y hacerlo en esta sala donde he acudido varias veces, que me resulta ya muy familiar. Y sobre todo presentar un libro escrito por un amigo que efectivamente se convirtió y se convierte en colega, ¿no? En tanto que, pues como él ha comentado, fui uno de sus 2 directores de su tesis doctoral, que es un libro absolutamente recomendable. Se llama El arsenal de Clio y se refiere, diríamos, profundamente a una historia de la escritura de la historia en Europa, en el mundo occidental, hasta el comienzo del siglo XX. Bueno, en cuanto a la presentación que yo voy a hacer, aunque no existe, digamos, un manual de presentaciones, pero me proponía hablar brevemente del autor, del cual, además de lo que he dicho, hay que añadir que Juan Luis tiene una formación excepcional en estos tiempos, puesto que aparte de ser doctor en historia, es licenciado en filosofía y en periodismo, y como ha dicho Manuel Ángel Castañeda, nos regala semanalmente, ¿no? O bisemanalmente, con sus columnas, por lo menos en el diario Montañés. Y entonces compagina esa actividad profesional con una especie de pasión juvenil, se puede decir, por la investigación y por el conocimiento relacionado con las humanidades. En segundo lugar, quiero referirme a la obra que él ha escrito. Es una obra, como se ha dicho, de Unamuno y sobre Unamuno. Es decir, es una obra en la cual hay textos seleccionados de Unamuno y hay un estudio profundo, atractivo y muy bien escrito pedagógicamente sobre la figura de este pensador que sobre este pensador se puede decir que escribió mucho, que tiene una obra abundantísima y sobre el que se ha escrito mucho, ¿no? Después de su muerte, y que no ha dejado de ser actual tanto en España como fuera de España, puesto que ha sido muy traducido, y en los últimos años, digamos, ha alcanzado una notoriedad con la película de Amenábar, ¿no? Mientras dure la guerra, con lo cual su figura y sobre todo en su dimensión pública de sus últimos años ha reaparecido nuevamente. ¿Qué Unamuno de las muchas caras y de los muchos rostros que tiene nos presenta Juan Luis? Porque hay muchas formas y ha habido muchas formas de abordarlo. Unamuno, como todos conocemos, es un autor polifacético, es un polígrafo que ha escrito, que ha manejado todos los registros de la escritura, puesto que ha sido poeta, autor teatral, novelista, articulista de centenares de artículos de periódico en España y fuera de España, y autor de ensayos importantes, algunos de un gran nivel filosófico. Bueno, la presentación que quiere hacer Juan Luis es recoger toda esta riqueza literaria y estilística de Unamuno y darle una interpretación que me parece muy original, que consiste en señalar que hay como 4 grandes temas que vertebran el universo teórico de Unamuno, que son, por un lado,
por un lado Dios, por otro el sujeto humano, por otro la historia y por otro España. Y entonces él traza un cuadrado donde une estos 4 temas, los vincula entre sí y crea 6 ejes temáticos, los cuales le dan como resultado nada menos que 11 formas de escritura que caracterizan el estilo y, diríamos, la proyección literaria escriturística de Unamuno. Bueno, como se ha dicho por parte de Belmar, pues este libro pertenece a una colección en la cual yo tuve una participación hace años, por lo tanto lo conozco también de primera mano, y se caracteriza porque hay que recuperar el texto de un autor de Cantabria y al mismo tiempo acompañarlo de un estudio científico introductorio o preliminar, o bien, si no es de Cantabria, como en el caso de Unamuno, que haya abordado algunos de los temas que interesan aquí. Y entonces este es el caso de esta obra, con lo cual se divide en 2 partes. Por un lado, el estudio preliminar que hace Juan Luis Fernández y por otro lado, la antología donde se selecciona estos textos de Unamuno. Bueno, en cuanto a su presentación, en cuanto a su estudio, yo veo, diríamos, 4 aportaciones muy interesantes para entrar en el estudio y en el conocimiento de Unamuno. Por un lado, nos presenta a Unamuno en su contexto social y biográfico. En segundo lugar, lo relaciona con otras generaciones que han venido después de él en España, puesto que retóricamente suele decirse que Unamuno pertenece a la generación del 98, si mantenemos este barbete, por decirlo así, pero él, en virtud de la relación que tuvieron, lo relaciona con 2 personalidades intelectuales muy importantes de las 2 generaciones siguientes, la llamada generación del 14, liderada fundamentalmente por Ortega y Gasset, y la generación de la República, la del 31 o la del 36, donde trae a colación la figura de María Zambrano, la cual confesó o ha confesado en algunos de sus textos su vinculación, su unión, ¿no?, su empatía, su, diríamos, aproximación vital o existencial a Unamuno, al que llamaba a veces hermano Unamuno, aunque ella fue discípula de Ortega y Gasset. Y entonces yo creo que está muy bien ese encaje, puesto que tanto la confrontación y la discusión, ¿no?, de Unamuno con Ortega, 2 figuras fundamentales del pensamiento en la España del siglo XX, ¿no?, con sus semejanzas y sus diferencias y sus encuentros y desencuentros, ¿no?, donde en Unamuno había la pasión, ¿no?, por excelencia, y la guerra civil que proponía, diríamos, para España, en el sentido de enfrentarse y confrontarse. Lo que pedía Ortega era algo, digamos, más templado, como el concepto, ¿no? Ese sería el segundo punto. El tercero estaría relacionado con la presentación de Unamuno como filósofo. Si bien es verdad que las publicaciones filosóficas o estrictamente filosóficas, ¿no?, según el canon académico de Unamuno, no han sido muchas, yo seleccionaría un par de ellas, pero sobre todo llamaría la atención sobre un texto extraordinario del año 1913, que es Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos. Pero Juan Luis sabe y acierta plenamente ver que la filosofía de Unamuno no solamente está en sus textos literarios, sino que está en el conjunto de su obra, está
en sus novelas omnívolas, en su forma de plantear los problemas psicológicos que tienen ellas, está en su poesía enorme, está en otro tipo de ensayos. Y entonces ahí hay que buscar el pensamiento filosófico de Unamuno, lo cual no es extraño para quien conozca la historia de la filosofía española, que se ha caracterizado frente a otras tradiciones occidentales no por producir grandes textos teóricos, sistemáticos, filosóficos, sino por esconder muchas veces el pensamiento en la narrativa, ¿no? Y yo sigo pensando, y es una opinión muy personal, que la obra filosófica más importante de la cultura española sigue siendo El Quijote. Bien, y finalmente el cuarto punto es un acercamiento al pensamiento político de Unamuno, tratando de desentrañar lo que significa el liberalismo, ¿no? Que es algo de lo que se reivindicó siempre Unamuno. Bueno, en cuanto a los textos, ¿qué vamos a encontrar en esa selección de textos? Fundamentalmente se trata de artículos, algunos, la mayoría son artículos periodísticos u otros escritos en otros medios de difusión, y que se escriben en un momento crítico de la historia de España y de la vida de Unamuno. O sea, Unamuno muere, como todos saben, el 31 de diciembre de 1936. Bueno, estos artículos se escriben en 1934 y 1935. Y en segundo lugar, es el momento crítico por el que pasa la República Española, que después del bienio constituyente, pues en las elecciones del 33 se produce, digamos, un cambio en cuanto al resultado de quiénes van a gobernar, y entonces hay un conflicto que se va arrastrando y que hace paulatinamente que algunos intelectuales que la apoyaron pues desertasen paulatinamente de su apoyo, como fue el caso de Unamuno, que fue, digamos, uno de los que, como él dijo, más contribuyó al advenimiento de la Segunda República, y fue nombrado ciudadano precisamente de la República, pero se convirtió en uno de los más críticos a partir de esos años, y anteriormente lo había hecho Ortega y Gasset, que como Unamuno fue en las Cortes Constituyentes diputado. Bien, entonces hay unos textos que recogen esta crisis personal y esta crisis institucional, ¿no? Y luego hay otros textos que justifican lo que veníamos diciendo desde el principio, y es que pertenezcan a una colección donde se tratan cuestiones de Cantabria. Unamuno viajó por Cantabria varias veces y se habla en el libro. Yo hace poco he leído un libro por otros motivos que tiene mucho interés de Unamuno, que se llama, que lo conocerán, Por tierras de Portugal y de España, y entonces ahí, por ejemplo, cuenta, entre otras cosas, el ascenso a la cumbre del Castro Valnera, ¿no? Unamuno era un andarín y un andariego y montañero, etc., ¿no? Y pasó noches en Gredos, en el pico Almazón. Entonces cuenta el ascenso y cómo desciende a un paisaje que califica de melancólico, como es la zona del Pas hasta llegar a Torrelavega, etc. Bueno, y estuvo otras veces más, pero coinciden estos años, sobre todo el año 34, con su invitación a participar en la recién creada Universidad Internacional de Santander, donde dio un curso sobre Don Juan, ¿no? Juan Luis. Sí, pero se conserva el texto. Bueno, él leyó el prólogo que había Sí. escrito y leyó parte del prólogo de la obra.
Sí. también, y bueno, pues hizo comentarios sobre la marcha, sí. Que es el prólogo que tú incluyes, Eso es, el que prólogo me está parece un texto brillantísimo, ¿no? sí. De lo más brillante Él que hay. intervino 4 días, intervino en la Madalena. Sí. Claro, era un momento en que la Universidad recién creada de Santander pues trajo a personalidades desde Einstein hasta, ¿no? Ortega y Gasset, por ejemplo, había dado en el año 1933, el año anterior, un curso extraordinario que se llama Meditación de la Técnica, que es que luego se publicó en un librito, pero que tiene, diríamos, una enjundia muy importante, y fue un curso que impartió aquí un año antes de que viniese Unamuno. Bueno, pues las referencias, y con esto voy acabando ya, las referencias a Cantabria están precisamente, por un lado, lo que se llama el Cuaderno de la Magdalena, que son un conjunto de poemas que él hizo en esa época cuando estaba aquí en Santander. Luego, un artículo sobre Menéndez Pelayo, otro sobre el inquisidor Corro, ¿no? Que está en la iglesia de San Vicente de la Barquera, y luego un prólogo bellísimo a una obra de Manuel Llano, un retablo infantil, ¿no? Que es un prólogo donde hay, digamos, casi de forma tierna, ¿no? Se refiere a este escritor al que rescata, ¿no? Con el nombre que le da. Bueno, y yo creo, para concluir, que este libro que estamos presentando pues es un libro que nos da la oportunidad de volver a visitar, ¿no? Eso que se dice a veces, revisitar o releer o leer por primera vez a Unamuno, porque además en este caso pues está acompañado de paisajes y de páginas referidas a nuestra tierra. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias, Belmar. Para mí es un honor publicar con la editorial de la Universidad de Cantabria, porque la calidad es máxima y bueno, pues está uno muy honrado de poder participar en este tipo de colecciones, que estáis haciendo un trabajo magnífico. He visto algunos otros libros que habéis presentado este año y bueno, son espectaculares porque bueno, yo conozco otro tipo de ediciones tanto aquí como en el extranjero y es de una calidad número 1 a nivel internacional. Se puede comparar con cualquier otro libro que se publique en cualquier otra universidad, en Harvard o en Berkeley, donde sea. O sea que enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias, Carlos, por una presentación tan cariñosa y estructurada. ¿Por qué el libro de Unamuno? Bueno, pues como les he contado yo, mi especialización es el problema de la escritura de la historia y la teoría de la historia, y también un poco el surgimiento de la edad contemporánea a partir de la Primera Guerra Mundial, tanto en el plano europeo y global como en España, y bueno, pues en lo que puede afectar a Cantabria. Entonces yo estaba haciendo algún otro trabajo diferente que sigue su curso subterráneo sobre el problema del liberalismo español en el siglo XX, y en concreto estaba estudiando a Ortega y Gasset, no tanto a Unamuno, aunque sí le había leído, le había estudiado en la carrera. Y buceando sobre esa época y sobre ese contexto, pues me llamó mi atención la presencia de Unamuno en el año 34 aquí en la Universidad de Verano, y llamó muy poderosamente la atención una serie de textos, porque yo hace tiempo que había comprado un volumen con sus artículos políticos, que no han estado incluidos durante mucho tiempo en las obras completas que se editaron al principio. Y me parecía un pensador muy interesante desde el punto de vista de la filosofía de la historia y de la teoría de la historia de España. Y bueno, me fue enganchando el tema a medida que vi pues, que era un año que en marzo había fallecido su mujer, el año anterior había fallecido su hija mayor, Salomé, con solo 37 años, la madre de Miguelín, ese niño que aparece en la película. Habían fallecido también 2 hermanas suyas y un hermano durante el tiempo de la República, desde que él había vuelto del exilio.
Entonces, para él era un momento muy duro desde el punto de vista personal. Le desaparecía mucha gente, incluso hijos, que es especialmente doloroso. Y, y luego le llegaba, él que había sido pues, el rector y la referencia en Salamanca, legalmente tenía la obligación de jubilarse. Le cumplía ya los 70 años, porque él había nacido en 1864 y se tenía que jubilar. Bueno, la República se lo arregló haciéndole una cátedra personal y demás, pero en realidad él ya 70 años son muchos años y eran muchos años en los años 30. Y entonces para él es un momento un poco sombrío de la vida desde el punto de vista personal, aunque él tenía mucha energía y seguía escribiendo. Y también veía como que un poco llegaba al final de su vida. Eso le provocó una serie de reflexiones que vienen en alguno de los prólogos que hay aquí, tanto en la figura de Don Juan como en el prólogo a la segunda edición de Amor y Pedagogía, que hace una reflexión sobre el conjunto de su obra y sobre la vida humana en general. Luego también era un momento muy sombrío para él porque vio... él había sido uno de los máximos responsables de que llegara la República. Él había sido un gran opositor a Alfonso XIII. Se había marchado voluntariamente al exilio en Francia a sus 59 años en un velero con un director de un periódico Le Quotidien, un periódico francés. Y bueno, pues ya era una edad un poco complicada para marcharse al exilio, pero él había aguantado hasta que al final Primo de Rivera se marchó. Y él casi desde el año 31, pero luego en los siguientes años se fue desilusionando mucho sobre cómo la sociedad española estaba articulando el régimen republicano. Él estaba muy en desacuerdo con esa deriva porque veía que se polarizaba muchísimo la sociedad, se perdía un poco el centro cívico republicano y que los episodios de violencia y demás cada vez eran crecientes, ¿no? Había una desafección mutua entre grupos de españoles y eso él intentó combatirlo, era algo que le irritaba mucho. Él, como otros liberales que habían traído un régimen republicano pensando que podía ser parecido a la República Francesa o similar. Y bueno, y ese desencanto él lo manifestaba con críticas. Él, por ejemplo, en marzo, abril, cuando le dieron el pésame las fuerzas de renovación española y más a la derecha, pues les dedicó un artículo bastante duro, como diciendo que eran tradicionalistas, que no defendían las verdaderas tradiciones. Y por otra parte criticaba mucho a Manuel Azaña, al que llamaba el sumo pedante de la revolución, porque decía que quería implantar aquí un modelo un poco abstracto que no encajaba del todo con el ritmo de la sociedad española. Y bueno, era un momento muy delicado también en Europa. Por ejemplo, cuando Unamuno estaba viniendo aquí, o ya estaba aquí, se produjo el fallecimiento de Hindenburg, el presidente alemán, y luego hubo un plebiscito que obtuvo Adolf Hitler 38 millones de votos y se convirtió en el dueño absoluto de Alemania, ¿no? Unamuno fue uno de los pocos intelectuales españoles, como cuento yo en el libro, de relevancia internacional, porque Unamuno había sido traducido a muchísimos idiomas y propuesto al Premio Nobel de Literatura. El único intelectual español de ese relieve que descalificaba públicamente a Adolf Hitler en sus artículos, ¿no? Lo llamaba pues, de todo. Entonces, Unamuno ve esos años y entonces, intentando hacer aquello que decía Robin Collingwood, el historiador británico, ¿no? El reenactment, el ponerse en la situación histórica, el ver una persona que está llegando al final de su vida, que le desaparecen los seres queridos, pero que incluso lo que puede ser la obra intelectual y política de tu vida se está desmoronando, porque Unamuno venía dando guerra intelectual desde finales del siglo XIX, en torno al casticismo y demás, y habiendo sufrido pues, una migración, que él, como fue padre de 9 hijos, al final murió uno de pequeño, tenía 8, pues siempre tuvo necesidades económicas importantes. Era una de las razones de que escribiera tanto en los periódicos también, necesitaba sacar adelante a la familia. Tenía fama de tacaño. Contaba en sus memorias el general Mola de la época esta de transición a la República, que se había ido sin pagar de un hotel de Madrid, ¿no? Diciendo, ya pagará alguien la factura. Y además, bueno, lo hacía con malicia. Y realmente era una figura, como pueden ver por los titulares de los periódicos, bueno, pues los periódicos le llamaban
maestro, llenaba todos los sitios donde iba, era aplaudidísimo, era una persona muy querida. Y sin embargo, una cosa que me llamó a mí la atención también de Unamuno es que era un solitario. Unamuno era, en agosto, las casualidades no existen porque el mundo debe ser un sistema de verdad. Encontré este libro en la Feria del Libro Viejo aquí en la plaza. Y lo encontré de casualidad porque el índice está mal y entonces no viene que Ramón Gómez de la Serna habla de Unamuno. Entonces, ojeando, caí en Unamuno seguramente por culpa del libro, ¿eh? Y entonces dice Ramón Gómez de la Serna, Unamuno era uno de los pocos hombres libres que había en España, no perteneciendo a ninguna sociedad secreta ni tampoco a ninguna sociedad pública. Y eso coincide con el juicio retrospectivo que hizo Luis Araquistain cuando escribió en el exilio sobre el pensamiento español, de que siempre había sido un solitario, no había un grupo de seguidores unamunianos, ni un partido unamuniano. ¿No? Era un hombre que era un poco la conciencia de España en el sentido nacional liberal y cristiano, porque él era un hombre cristiano, pero no había dado lugar a ningún partido, ni movimiento, ni siquiera ni filosófico, ni político, ni nada. Y era un gran solitario. Y en gran medida todos estos artículos, que releídos con la distancia del tiempo, se ven que eran muy acertados, todas sus advertencias, pasa un poco como con el mito de Casandra, ¿no? De estar condenado a profetizar algo que nadie te hace caso y al final ocurre. Y eso es un poco lo que a él le ocurrió. Tuvo algunos despistes, como fue, por ejemplo, en julio del 36. Claro, ellos tenían la experiencia previa de Miguel Primo de Rivera, que había sido un dictador. Yo tuve un profesor en la Universidad Complutense que me dijo, mire, ustedes tienen que entender la diferencia entre la dictadura de Primo de Rivera y la de Franco, en que Franco era gallego y Primo de Rivera era andaluz, ¿no? Entonces, ellos tenían la experiencia de un golpe que, aunque instauraba una dictadura militar, no era una cosa tan brutal y tan como luego fue, ¿no? Y en ese sentido, pero era una contradicción en Unamuno, porque él se había rebelado contra Primo de Rivera por saltarse el orden constitucional y luego entendió que se podía menear el orden constitucional republicano con lo que él había rechazado en el año 23, ¿no? Pero también es verdad que fue muy honrado en el sentido emocional y filosófico. Él al final protestó contra ello, se rebeló contra ello y le costó vivir confinado las últimas semanas de su vida después del enfrentamiento con Millán Astray, ¿no? Porque él incluso llegó a interceder con Franco ante gente y se dio cuenta que no iba a haber piedad. Y entonces esa no era la España que él quería. Él siempre ha defendido un concepto que él llamaba, le gustaban mucho los juegos de palabras, era muy filólogo y Ortega se lo criticaba, pero bueno, él era un escritor y entonces jugaba mucho con las palabras. Él lo llamaba la alterutralidad, que no es ser neutral, sino estar en el medio sujetando a los extremos. Porque él veía que lo que habían intentado Cánovas y Castelar en la Restauración era intentar que no hubiera el choque de las dos Españas, que España fuera progresando dentro de esa dialéctica, pero sin llegar a romperse la comunidad. Y a mí me llamó mucho la atención porque esa intuición de Unamuno a la hora de ver la historia de España y de una sociedad es muy interesante. Yo, al hilo de este estudio que les he comentado que estoy haciendo sobre Ortega, había estado leyendo a uno de los primeros sociólogos británicos. Yo creo que el primero, él y un noruego, Westermarck, fueron los primeros catedráticos de sociología que hubo en Reino Unido, que se llamaba Leonard Hobhouse, que fue un gran teórico del pensamiento liberal progresista, incluso laborista moderado en el Reino Unido. Y este hombre tiene escritos muy interesantes que, bueno, él falleció antes, yo creo antes de la República, en el cual habla que en toda sociedad siempre hay un grado de discomunidad. Es decir, los seres humanos, como no nacemos programados y hay intereses siempre en conflicto, pues siempre hay un cierto grado de roce social o de antagonismo social entre unos territorios y otros, entre unas clases y otras, entre uno y sus vecinos, etcétera, ¿no? Que esto, pues en la vida cotidiana se puede comprobar habitualmente. Pero él decía que, bueno, que puede llegar un momento en que ese grado de discomunidad sea tan grande que se provoque pues una guerra civil o algún tipo de segregación, de la desaparición de la comunidad política
o que se den fenómenos tendentes a exterminio de una parte de la población, como pueden ser los casos de limpieza étnica en una sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me interesó mucho esa teoría de Unamuno. Unamuno hizo una cosa muy interesante. Él escribía en El Sol y luego se debió reñir con ellos y acabó en el diario Ahora, que era donde trabajaba un periodista muy conocido, Chávez Nogales. Y en Ahora él escribió lo que llamó en el año 35 un cursillo de filosofía social barata, que yo lo he recogido aquí, esos artículos, y que expone la filosofía del ser humano y de la historia por parte de Unamuno de una manera muy, yo creo que muy interesante. En general, para mí, todos los pensadores de esa época, tanto Ortega como Unamuno, María Zambrano, y luego la gente que estuvo en el exilio, como pudo ser Ferrater Mora y García Baquetal, fueron todos grandes teóricos de la historia. Luego los del exilio lo publicaron afuera, pero tuvieron teorías muy interesantes de la historia. Y yo, que por la tesis doctoral he tenido que leer esas teorías pues, de otros autores de Alemania, de Holanda, del Reino Unido, de Francia, de Italia y demás, tengo que decir que creo que tenemos un poco infravalorados a nuestros propios filósofos de la historia en España y que nos hace falta una monografía en la cual se recoja un poco todas esas contribuciones, tanto de los españoles que se quedaron o que les tocó generacionalmente quedarse, por ejemplo, pues Luis Díez del Corral con el rapto de Europa, ¿no? Como de la gente que estaba en América del Norte, América Central, América del Sur, que es gente muy interesante y que aquí hemos conocido menos, pues en principio por circunstancias políticas, pero luego simplemente por circunstancias generacionales, porque la vida va pasando, surgen otros pensamientos y es muy difícil recapitular a todos. Me pareció muy interesante en Unamuno. Unamuno había sido enemigo acérrimo de Alfonso XIII. Fue condenado a un montón de años de cárcel en los años 20 y luego le indultaron rápidamente. Fue a que el rey le diera la medalla de Alfonso XII, diciendo, bueno, vengo a recogerla porque me la merezco. Y le dice el rey, dice, pues eres el primero, porque todos los que se la he dado decían que no se la merecían. Dice, y tenían razón. Bueno, no sé, se llevaban allí y en cambio él siempre tuvo un sentimiento de afecto hacia la reina Victoria. Él escribió un poema cuando Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia se casaron, hubo el famoso atentado de la calle Mayor, y él escribió un poema que luego no se atrevió a meter en su poemario del año siguiente a esto, ¿no? Y entonces él siempre había pensado que era, y lo cuenta en el Cuaderno de la Magdalena, en el primer poema donde la llama anglicana sirena, él siempre pensaba que la reina Victoria pues venía de una monarquía liberal como la británica y había ido a meterse en un país un poco peligroso como España, con un rey que no tenía ideas tan liberales como la familia de la que ella procedía. La reina, a la cual llama Ena, porque Ena es Eva en el gálico escocés, era como la llamaban en la familia, Ena, no la llamaban Victoria, la llamaban Ena, y la pusieron ese nombre escocés porque ella nació en el castillo de Balmoral, donde ha muerto la reina Isabel el pasado día. Y entonces él expresa esa, vamos a decir, esa tensión entre una reina liberal que ha venido de Inglaterra y una España donde la monarquía todavía no es capaz de ser, o donde el pueblo no es tan capaz de liberalismo. Y bueno, me gustó mucho ver cómo él lo retomaba habiendo sido enemigo acérrimo de tal. También le ocurrió en el año 35 otra cosa que cuento en el libro. Él también había sido enemigo acérrimo de Miguel Primo de Rivera. Y sin embargo, en el año 35 recibió en su casa en Salamanca a José Antonio Primo de Rivera, que iba con Sánchez Mazas, el padre de el de Soldados de Salamina, el padre de los Sánchez Ferlosio y demás, ¿no? Y estuvieron en su casa y se montó un gran escándalo porque luego fue a oír el mitin de José Antonio Primo de Rivera y ahí fue a comer con ellos. Y bueno, la gente en Salamanca decía, pero ¿cómo va Unamuno con estos de la Falange? Y la Falange lo utilizó propagandísticamente, porque debe tener mucho eco en América Latina. Y cuenta uno de los historiadores, uno de los que estaba allí, Bravo, que le ofrecieron afiliarse a la Falange. Oh, pues, no, Miguel, afíliese usted a la Falange. Y dice, no, eso será para los jóvenes, yo me voy a morir de liberal, ¿no? Entonces, él tenía efectivamente sus contradicciones, sus tensiones,
claro, estaba recibiendo en su casa al hijo de un general dictador al que él había combatido furibundamente desde España y desde Francia y por el que se había exiliado, ¿no? Y viene a Santander y escribe un poema muy bonito a una reina inglesa a cuyo marido había combatido hasta conseguir echarle de España entre él y otros cuantos, ¿no? Con la propaganda republicana. Entonces, bueno, es decir, él tenía esa distinción de valorar a la persona y ver lo que la persona podía encarnar, aparte de que él tuviera sus ideas, y era muy tajante en la expresión, ¿no? Por eso hay tantas frases célebres de Unamuno, famosas o conocidas. A mí en el fondo me parece de una gran coherencia, porque yo he separado unas cosas que tienen que ver con el tema de la asistencia humana y otras que tienen que ver con el tema de la república. Pero en realidad para Unamuno era la misma cosa. Porque ¿qué es una república? Pues un régimen donde se puede desenvolver la libertad humana, ¿no? Y al final un régimen político depende de la idea del ser humano que tengamos. Y para él eso era lo importante, porque él pensaba, y yo creo que cualquiera de nosotros podemos pensar, que el hecho de que la naturaleza, si se quiere decir así, haya llegado a verse a sí misma a través de nuestros ojos y llegar a la conciencia individual que tenemos de ser cada uno un yo único, si eso tiene que desaparecer y evaporarse para siempre, si no va a quedar en alguna parte o no va a dejar huella, ¿no? Ese también es el tema de Don Juan, el representarse, el dejar nombre, el dejar algo, ¿no? El tema también de los hijos y de las obras literarias y demás. Y bueno, me ha parecido que en todos esos, no solo que tenía un interés histórico, Unamuno como tal, ¿no? Recordarnos de algo que pasó en el año 34, sino también de algo que sigue siendo actual. El clásico es clásico porque ya pasó y porque todavía no ha pasado, ¿eh? Y eso es lo que le hace clásico. Necesita las dos condiciones. Y luego me gustó mucho también, como a Carlos, José María, cuando estuvo aquí en el año 34, José María de Cosío, al que él conocía porque le había invitado a la casona de Tudanca, que para él fue una gran experiencia, para Unamuno, el Tudanca. José María de Cosío le presentó al joven autor, a Manuel Llano, y entonces Unamuno se comprometió a escribirle un prólogo para el libro. Entonces Unamuno, que era un hombre que conocía mucho los ambientes rurales castellanos y vascos también, y al hacer montañismo le gustaba mucho hablar. Él cita por ejemplo, en la agonía del cristianismo, cuando habló con uno de las Urdes o cuando habló con algún campesino de Zamora, a él le gustaba mucho hablar con la gente del mundo rural. Y entonces le encantó la manera que tenía de rescatar el lenguaje popular Manuel Llano. Y ahí hace una confesión de que a él José María le compara con José María de Pereda, que era el gran referente en la recuperación del lenguaje rural montañés, y que a él Pereda le confesó allí a orillas del Tormes de que a él eso del campo nunca le había oído mucho, que él era un hombre de ciudad, ¿no? Pereda, o sea que en gran parte pues también su mundo rural es un poco también construcción literaria, cuando su vocación era más urbana. Bueno, estas pequeñas reflexiones de Unamuno sobre el tema montañés o el tema cántabro, pues también me ha parecido interesante en una colección que lógicamente busca una gran vinculación con Cantabria de los autores que se trata, ¿no? He aprendido mucho intentando hacer un estudio preliminar claro. Me ha dolido mucho dejar fuera muchos artículos o otros textos de aquella época que se podían haber incluido, pero bueno, este ya es un libro de 1000 páginas, porque tiene 200, pero cada una tiene una densidad de 5, entonces está muy bien, contribuimos a no calentar el planeta, gastando demasiado, y bueno, para mí ha sido un placer y un gran aprendizaje escribirlo, y posiblemente siga leyendo y releyendo más cosas de Unamuno, porque al cabo del tiempo siento que, como todos los grandes filósofos, ¿verdad, Carlos? Kant, o los vuelves a leer, Descartes, vuelves a leerlos y te siguen diciendo cosas después de tantos años. Y eso es porque hay cosas en nosotros que no dependen de las modas o que no dependen de una década determinada de la historia, sino que son más constantes antropológicas y preguntas que nos hacemos por ser el tipo de criatura que somos. Bueno, ya había dicho 5 minutos, me parece que han sido algunos más.
Bueno, Manuel, ¿cómo andamos de hora? Bien. Bueno, Juan Luis y yo habíamos acordado que en esta fase yo le hiciese una serie de preguntas muy difíciles, ¿no? Para que él las respondiese y que diese paso a las que el público luego hará, ¿no? Y entonces, pues voy a abrir el fuego con una propuesta que hace Unamuno en uno de los artículos que seleccionas y que me parece que es un ejemplo claro de propuesta unamuniana, ¿no? Donde lo unamuniano, entre otras cosas, es contradecirse a sí mismo, que él reivindicaba respecto de sus propias posiciones. Y entonces es que ante la crisis de la República Española en el año 34, Unamuno, que como ha dicho Juan Luis, se había enfrentado frontalmente, valga la redundancia, ¿no?, con la monarquía de Alfonso XIII, no se le ocurre otra cosa que proponer como solución a los problemas de España una monarquía republicana. Y entonces, bueno, a mí me gustaría que, para darle un poco de vida a esto, desarrollases esto. Sí, a él le gustaban las paradojas y los juegos de palabras de siempre. Y él tenía la teoría de que la tensión en las contradicciones al final es productivo, ¿no? Que genera una dialéctica que al final es más interesante que simplemente tomar partido por un dogma, al cual él era bastante contrario. Él propuso una república monárquica en el sentido siguiente. Él sostenía, y en uno de los artículos, el artículo que escribió en La Magdalena así lo explica, él pensaba que ni el pueblo español había sido antes supermonárquico con Alfonso XIII, ni tampoco después del 31 era superrepublicano. El pueblo español tenía sus características, entre las cuales estaba la individualidad y un sentido liberal de la vida también, que pensaba Unamuno, que los regímenes políticos eran unas cosas un poco más superficiales sobre ese fondo de vida de los españoles. La república monárquica él la entendía con tres rasgos fundamentales. Primero, él entendía que tenía que ser una república burguesa, que tenía que ser de colaboración entre las clases sociales y no de enfrentamiento y lucha entre las clases sociales. Una de las cosas que estoy pasando por aquí, hay, por ejemplo, un periódico que había aquí, La Región, es que era una época que hoy nos cuesta entender porque era muy tensa, ¿no?, desde el punto de vista político. La Región, que era un periódico muy a la izquierda, pues tiene algunos artículos en los días que estuvo Unamuno por aquí, en los cuales prácticamente se descalifica a todo el electorado que había votado al centro y a la derecha en 1933. Se habían dejado engañar por los curas o estaban vendidos a los terratenientes. Es decir, los únicos votos que valían eran los otros, ¿no? Entonces, bueno, ante esa situación él decía, yo esos discursos no los quiero, yo quiero colaboración entre las clases. Luego él, aunque hablaba vascuence o euskera, había intentado ser profesor de vascuence en Bilbao y no consiguió la plaza, pues se la dieron a un cura, me parece. Y bueno, así acabó de catedrático de griego en Salamanca, estando Menéndez Pelayo en el tribunal y Juan Valera. Pero no era nacionalista vasco. De hecho, hay escritos de nacionalistas vascos que criticaban mucho a Unamuno porque decía que el euskera no tenía futuro, que la lengua era la castellana y que también los vascos habían contribuido a crear la lengua castellana. Y incluso hay, yo cito, algún libro de algún cura nacionalista criticándole a él y a otros autores, cura que estudió en el seminario de Comillas, por cierto, Aitzol. Entonces él quería una república que fuera unitaria. No es que se opusiera radicalmente a las autonomías, pero no quería que hubiera demasiadas autonomías. Él creía una España administrativamente unitaria. En eso, por ejemplo, se diferenciaba de Ortega, que sí era autonomista, creía en su obra La redención de las provincias que las regionalidades serían buenas escuelas de democracia y al final es el sistema que tenemos, el de Ortega. Y luego, en tercer lugar, quería, en el tema religioso, que entonces
que entonces era muy, muy importante políticamente y muy sensible, él quería un Estado, una república con libertad de cultos, que no hubiera una religión oficial, que se respetara a todas, pero tampoco quería que se convirtiera el Estado mismo en una religión, que es lo que él veía en el comunismo y en el fascismo, que le llamaba fajismo, porque los fasces son una faja, ¿no? Entonces él, como le gustaba jugar con las palabras, pues les llamaba los fajistas y el fajismo, ¿eh? Bueno, eso también algún otro filósofo como Karl Popper, que se empeñó en llamar historicismo algo que no se lo ha llamado nadie más, ni antes, ni después, ni en el resto del universo, pero bueno, pues ahí está su libro, que necesita una aclaración de qué es el historicismo antes de empezar a leer. Pues él les llamaba fajistas y fajismo. Él era muy contrario a Hitler, a Mussolini y demás. Él realmente no entendía cómo un pueblo como el alemán, que ya le llamaba masa, ¿no? Cómo había podido elegir a un Führer así, ¿no? Eso a él le superaba. Él había vendido muchísimo. Una de las pantallas que pasan, que es del año 1928, de un periódico de Berlín, él era muy famoso en Alemania porque estaba muy traducido al alemán, y tanto la agonía del cristianismo como el sentimiento trágico de la vida. Era un hombre muy reconocido internacionalmente. Al año siguiente de estar aquí, recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Para que nos hagamos una idea, a Ortega le dieron el doctorado honoris causa en el año 50 y pico por la Universidad de Glasgow. O sea, vamos a decir, su personalidad tan de polígrafo como había sido su maestro Menéndez Pelayo. Era un hombre que escribía poemas, que escribía novelas, obras de teatro, ensayos, cartas, como ha mencionado Carlos, libros de viajes muy interesantes. La verdad es que era un hombre que había escrito muchísimo y en general con una gran calidad, ensayo filosófico, ensayo político. Y entonces eso era reconocido en toda Europa y en toda Hispanoamérica. Además, él era muy apreciado en Hispanoamérica porque él ya en su día defendió a Rizal, el independentista filipino, y le costó muchos disgustos porque parecía que era antipatriótico y demás, ¿no? Él también fue muy crítico con los militares por las aventuras coloniales y demás. Y él estaba muy orgulloso de que España hubiera producido 20 naciones, ¿no? Por ahí, y hubiera transmitido una cultura, que eso era algo que los españoles tenían que valorar, pero respetando a esas 20 naciones, no queriendo ser otra vez la potencia colonial de ellas. Entonces, los americanos se sentían muy respetados y muy valorados por Unamuno, y por tanto allí era una persona muy popular, no solo por su obra literaria, sino también por las posiciones políticas, también en Francia. Pero yo creo que él Francia, estuvo en París una temporada y en cuanto pudo salió corriendo hacia Hendaya para estar cerca del País Vasco, ver el País Vasco al otro lado del río, y estaba con él Eduardo Ortega y Gasset, el hermano abogado que luego fue miembro del Comité Revolucionario de San Sebastián. Y él estaba, hay muchas fotos que está él con Eduardo Ortega y Gasset. Unamuno, por eso el interés también de coger las sirenas y el inquisidor. Unamuno era más partidario del sistema británico. Pensaba que el sistema francés era demasiado abstracto y genérico para aplicar en un país como España, que el sistema británico era más flexible. Y entonces las sirenas y el inquisidor, resumiendo, las sirenas son las sirenas liberales, las ideas liberales que encarnaba la reina Victoria y bueno, en general las ideas anglosajonas. Y el inquisidor es la tendencia. Él escribió un artículo muy bonito después de ver esa escultura renacentista que hay del inquisidor Corro en la iglesia de San Vicente de la Barquera, que es muy bonita, está como leyendo. Y él hizo una reflexión de que los inquisidores intentaron conseguir una unidad política en España a base de forzar la unidad espiritual, pero al cabo del tiempo no se había conseguido la unidad espiritual y por tanto tampoco la política, y sí, las inquisiciones acaban fracasando. Y a él le preocupaba el ciclo de las inquisiciones. Ha habido una que es la católica, pero luego igual viene otra que es la de los partidarios, de los que idolatran al Estado o algún otro tipo de ideología moderna, ¿no? Y él era un acérrimo defensor de la libertad. Y yo creo que en eso sigue siendo muy interesante para un lector contemporáneo, porque como estamos viendo en la propia Europa y fuera de Europa,
pues la libertad y el respeto a los derechos del individuo es algo bastante difícil de conservar. Parece que el resto del universo conspira contra ello y que si no se hace un esfuerzo liberal en el sentido genérico del término, eso Carlos lo sabe muy bien porque ha escrito un magnífico ensayo sobre la democracia, donde analiza un poco la evolución de la democracia contemporánea y todos sus riesgos, que yo recomiendo su lectura porque es magnífico, está muy sistemático, muy histórico también, porque Carlos siempre te pone en el contexto. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas actuales, cómo nuestra libertad se puede ver disminuida porque no nos atrevamos a expresar una opinión, porque alguien nos critique en las redes sociales, o porque alguien nos censure, o porque alguien impida que hablemos en un ateneo o en una facultad o en una radio. Y yo creo que Unamuno es un ejemplo de persona indómita y, como decía Ramón Gómez de la Serna, una persona muy independiente. Era el más independiente de España y por eso también fue el más solitario de España. Pero al final cada uno estamos a solas con nosotros mismos también, si lo pensamos. Muchas gracias por recomendar el libro. Bueno, voy con la segunda y última pregunta, pero claro, es una pregunta sobre la religión, que es el tema de Unamuno. Y tú has citado efectivamente su relación con Latinoamérica. Unamuno escribió en La Nación, ¿no? Y entonces cuenta que un lector de Buenos Aires le preguntó una vez: oiga, ¿y usted que habla tanto de religión, cuál es su religión? ¿Qué religión tiene? Entonces Unamuno escribe un texto en el año 1907 que se llama Mi religión, es un artículo de periódico, ¿no? Y empieza diciendo lo siguiente, cito: mi religión es buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad. Luego se extiende un poco más desarrollando esto. Bueno, todos conocemos que existió algo tan tremendo como la Inquisición, ¿no? Bueno, la Inquisición desapareció oficialmente, fue desmontada por el Vaticano en el año 1957 o 58. En todo caso, en el año 1957, el Santo Oficio de la Inquisición metió 2 libros en el índice de libros prohibidos de Unamuno. Fueron los últimos libros que se incluyeron dentro del índice de libros prohibidos. Y esos 2 libros fueron La agonía del cristianismo y Del sentimiento trágico de la vida. Con lo cual estamos en el tema de la religión, ¿no? En el caso de Unamuno estamos, digamos, en el gran tema que lo absorbe todo, y sobre eso pues tienes la palabra. Sí, es verdad. Para él tenemos que pensar, yo lo he intentado comparar un poco su actitud con la de las generaciones posteriores, que fueron Ortega y María Zambrano. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se produce en toda Europa y también en España, pues un fenómeno que realmente no tenía mucho parangón de muchísimos siglos antes, y si nos ponemos incluso milenios antes. De repente, pues debido a los avances científicos, a doctrinas pues como la teoría de la evolución de Darwin, etcétera, etcétera, la gente cobra conciencia de que el cristianismo, en vez de ser una verdad absoluta transmitida por unos libros o por una iglesia, pues es algo que se puede dudar, que no parece que en algunas de las afirmaciones concuerden con lo que la ciencia ha encontrado, y que quizá haya que plantearse el significado de la existencia humana de otra manera. Entonces, esto para muchos pensadores que se habían formado en el catolicismo, en el cristianismo, como en el caso de Unamuno, ¿no?, que era una familia vasca tradicional, pues supone una gran crisis de fe. Yo creo que también en el caso de Unamuno hay una crisis cuando murió su hijo pequeño Raimundo. Hay también una serie de pensadores a los que han perdido hijos en edad temprana, que les supuso una crisis. Uno de ellos fue el propio Darwin. El propio Darwin tenía sus dudas, pero cuando murió su hija,
prematuramente, bueno, pues no volvió yo creo que no volvió a pisar una iglesia o no volvió a hablar del tema nunca, ¿no? Porque no entraba en su cabeza porque Dios podía querer que un niño pierda la vida. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, Unamuno se daba cuenta de que no podía demostrar la existencia de Dios, pero al mismo tiempo no quería renunciar a la idea de la inmortalidad del alma. Esto es algo que él desarrolló mucho en la agonía del cristianismo después. No demostrar la inmortalidad del alma a partir de la existencia de Dios, sino al revés, porque ¿cómo voy a desaparecer yo con mi individualidad? No puede ser. Entonces la economía del universo nos indica que tiene que haber un Dios. Pero él primero, era consciente de que no era demostrable. Segundo, por tanto, no era imponible por un tipo de institución, ni el Papa, ni los obispos, ni las autoridades luteranas, ni nadie. Eso era algo que cada persona individualmente tenía que resolver al preguntarse por el sentido de su existencia. Y había que dejarle en libertad para que hiciera esa reflexión. No se le podía imponer religión oficial, ni perseguirle por lo que opinase o lo que escribiera, etcétera, etcétera. Él, no exactamente, él, en algunos de sus artículos, él explica lo que él entiende por verdadera tradición española y verdadera catolicidad, que es más en un sentido liberal de la vida que en un sentido autoritario de la vida. Y después, por esos años, en el libro La agonía del cristianismo, que lo escribió cuando estaba en el exilio y luego se seguía editando, él distingue catolicidad de catolicismo. Dice, el catolicismo es unismo, una doctrina más, como el socialismo, el comunismo, el liberalismo, etc. Esto es una doctrina que se pretende imponer. La catolicidad es diferente. Catolicidad significa universalidad. ¿Y qué es lo universal? Lo universal es que cada uno somos un individuo. Lo universal es la individualidad de cada uno, ¿no? Y entonces él, curiosamente, que es una de las grandes contradicciones de Unamuno, él que fue un gran nacionalista liberal español, que decía María Zambrano que había cogido a España como su Dulcinea, ¿no? Él al final tendía a superar todas las barreras nacionales, porque el espíritu liberal que él veía muy encarnado en los españoles y el espíritu de la individualidad no te puede frenar en la frontera con Portugal o en la frontera con Francia, ¿no? También es un individuo el portugués y el francés y el alemán. Entonces, al final tienes que reconocer a toda la humanidad. Entonces, en ese sentido, Unamuno tiene un pensamiento universalista que es muy apropiado para una época de globalización, porque tiende a promover el reconocimiento del otro, y la libertad del individuo. Y lo que hoy estamos viendo es que, en general, hay muchos fenómenos y movimientos que lo que procuran es coartar al individuo en su libre reflexión. E incluso estamos viendo que hay cosas que deberían ser muy positivas, como pueden ser medios de comunicación digitales, que en realidad se convierten a veces en grandes procesos de coacción, o porque alguien ha dicho una cosa o ha colgado determinada foto, etcétera, etcétera, ¿no? Cuanto mayor está siendo el espacio para el debate público, menos nivel está teniendo el debate público. Entonces, este es un gran problema también de gestión de la cultura democrática. Los liberales españoles, yo creo que esto es una reflexión también que yo hago a propósito de Unamuno, pero también la hago sobre Ortega y algunos otros pensadores liberales de aquella época, fueron, yo creo que demasiado optimistas en el tema de la naturaleza humana. Pensemos que aquella España, el 80% de la población era rural. Cuando ves las cifras, las estadísticas del INE del año 30, del año 31, te das cuenta que la mayor acumulación de mortalidad está en los dos extremos de las edades. Muere mucha gente mayor de edad y mueren muchos niños. O sea, había una mortalidad infantil muy alta. Había muchísima gente joven. Ahora ya cada vez menos, pero se va viendo en las esquelas de los periódicos. Cuando la gente tiene cierta edad y se cita sus hermanos, 8 personas, 9 personas, ¿no? Era una España muy juvenil, con mucha necesidad de dar salida a esa gente joven, y en aquel momento había, pues para desgracia de Unamuno y otros liberales, había otras, vamos a decir, varitas mágicas políticas que prometían soluciones y atajos mucho más rápidos. Uno era el ejemplo de la Unión Soviética,
y otro era el ejemplo sobre todo de Mussolini en Italia, ¿no? Que eran en toda Europa como modelos de que se podía hacer otra cosa y que este liberalismo, esto ya se ha quedado viejo, esto ya no sirve para nada, hay que renovarlo. Precisamente de esa época, he traído aquí el libro, María Zambrano, del año 30, escribió su primer libro, es Horizonte del Liberalismo, donde ella intenta salvar el liberalismo como valor personal, intentando zafarse un poco del liberalismo económico y democratizándolo, pero por otra parte apostando por los valores, los grandes valores suprahumanos, no cayendo en el materialismo histórico que a ella no le gustaba. Ella quería que hubiera unos valores, porque al final en la naturaleza o en lo que existe siempre hay algo que nos supera, cada uno tiene que interpretar a su manera o tiene que encajarlo como pueda, pero no se puede negar para ser simplemente reptar por el suelo de la historia, ¿no? Y en ese sentido, como ha dicho Carlos, yo he encontrado que María Zambrano, siendo y reconociendo y confesándose siempre discípula de Ortega y Gasset, fue muy unamuniana en muchos temas, también en el tema de la religión, aunque ella es ambivalente sobre lo sagrado y demás, pero sí ese sentimiento que a veces se ve en el arte, ¿no? De lo que tiene de sobrecogedor la naturaleza o una obra de arte o algo así. Entonces, yo creo que en eso también Unamuno lo tenía, ¿no? Y Unamuno es la crisis de, vale, no lo puedo demostrar, pero lo quiero creer, ¿no? No me quiero. Uno de sus mejores poemas, que Zambrano lo recoge también en alguno de sus comentarios, es uno en el cual él va describiendo cómo se van reuniendo todos sus buenos recuerdos con él. Y yo creo que ese poema, claro, le propusieron al Premio Nobel de Literatura por algo, ¿no? Yo creo que ese poema, mucha gente que lo lea se puede sentir reflejada, porque al final el no pensar en ello, bueno, pues es una especie de anestesia general a la biografía del individuo, pero los que nos dedicamos a la filosofía somos precisamente los que queremos que la gente esté despierta sobre esos temas. Y Carlos también, le voy a hacer propaganda de otro libro también, fue finalista de uno de los principales premios nacionales de ensayo que hay en España, el premio Jovellanos, con un libro magnífico, se llama La religión contingente, ¿no? Reflexionando sobre el fenómeno religioso y cómo en la actualidad pues, se puede gestionar. Yo creo que Unamuno también nos enseña a distinguir entre las religiones instituidas y la religiosidad de uno en el sentido espiritual que uno pueda tener de su propia vida, ¿no? o de la contemplación de la naturaleza, o de, bueno, lo que a uno le diga que vaya un poco más allá de la mera vida cotidiana de un ser humano, y distinguirlo de las instituciones, de las iglesias, de los ayatolas, etc. Muy bien. Bueno, antes de dar paso, yo creo que damos paso al distinguido público. Yo quería simplemente añadir, como una anécdota nada más, que tú has citado un periódico que se publicaba aquí en aquellos años, La Región. Sí. Era un periódico, digamos, de izquierdas, y en él trabajó como periodista el padre de Eulalio Ferrer y el propio Eulalio joven, ¿no? Justamente en el... Bueno, pues nada, tienen ustedes la palabra. ¿Se oye, no? Vamos, hola Juan Luis. Hola, buenas tardes. Doctor Fernández. Le reconozco a usted su habilidad para hablar del pasado, pero más le reconozco su habilidad, su finura para hablar del presente. Yo nos trae aquí a hablar de Unamuno, de una época en que acaba una república, llega una república hastiada de una monarquía, de un sistema liberal que entró en descomposición, y la intelectualidad arrastra a las intelectualidades este nuevo sistema, entre ellos Unamuno. Bueno, 80 años más tarde, 90 años más tarde, hay aquí otro crack económico, fue Lehman Brothers, crisis económica, una revolución pacífica en las calles de Madrid, nace un partido Podemos, arrastra también a mucha intelectualidad, y al cabo de 3 o 4 años muchos intelectuales se empiezan a caer y la vida, y uno se polariza. Ayer, sin más, o anteayer, no sé, una abogada del Estado conocida, Olona,
ha tenido problemas para dar una conferencia en una universidad. Yo quiero saber de usted, ¿qué paralelismo este país está condenado a repetirse continuamente? ¿Es esta España muy diferente o sin embargo, filosóficamente el núcleo Sí. es el mismo, la persona, el español? Bueno, seguramente todos los países tienen varios estratos de historia, alguna más larga que sigue ahí, otra que ya se ha movido algo y otra que se ha renovado mucho. Yo esta la mañana estaba leyendo, por ejemplo, en el Guardian hay un artículo de un articulista que se queja de que, oye, que están acosando a la gente que no quiere conmemorar la muerte de Isabel II porque son británicos, son republicanos, no son monárquicos y no les dejan manifestarse y les coaccionan y tienen problemas. Es decir, como que si no hubiera libertad en un país liberal por antonomasia, ¿no? Para decir, bueno, es que a mí esto de la monarquía no me va. Yo soy británico, pero soy republicano, ¿no? Como los del Sinn Féin, ¿eh? Bueno, quiero decirte que pasa en muchos sitios. El Parlamento Europeo acaba de declarar que Hungría no es un sistema totalmente democrático. Hay mucho lío también con Polonia, que lo ha tapado un poco la guerra de Ucrania. Bueno, la España de ahora y la de entonces era diferente en un sentido que es muy importante. La estructura demográfica, como he dicho, había muchas familias numerosas, había una gran necesidad de dar salida a la juventud y no se pudo hacer porque, bueno, básicamente porque no se aplicaron las políticas keynesianas, básicamente. Es decir, en estos mismos periódicos vemos las crónicas nacionales, incluso de personas liberales avanzadas como podía ser Melquiades Álvarez. La obsesión era equilibrar el presupuesto y recortar gastos y cosas así. Cuando la gente estaba en paro, lo que tenían que hacer era gastar más, ¿no? Y generar déficit público y luego plegar velas cuando la economía fuera mejor. Quiero decir que había también una gran deficiencia de ciencia económica a la hora de gestionar las cosas y ese fue motivo también de que tuvieran tantísimo problema para gestionarlo todo. De hecho, bueno, pues hubo grandes ejemplos de innovaciones como fue Roosevelt en Inglaterra, ¿no? En Estados Unidos con el New Deal, que consiguió relanzar la economía. Le costó mucho, así todo. Y también tuvo la tentación de recortar el gasto antes de tiempo y Keynes le mandó una carta al presidente Roosevelt para que no lo hiciera. Los propios países totalitarios, en el fondo lo que hicieron fue forzar el gasto de la máquina del Estado para ganar legitimidad política después de sus golpes de Estado o plebiscitos fake, ¿no? Como hizo Hitler en el año 34, porque eso les daba legitimidad y en realidad eran medidas de compensar la caída muy brusca de la demanda en el sistema capitalista que había entonces. Entonces, claro, aquella España muy rural, muy joven, con muchos problemas de gestión económica, era muy difícil instaurar una democracia como la francesa, que ya era muy urbana, con unas tradiciones republicanas muy largas, o como la inglesa, que lleva 100 y pico años de parlamentarismo y de negociar y de hacer reformas en las leyes, y con otro nivel de vida también, aunque también tenían sus problemas en Inglaterra. Por estas épocas pues hubo una gran huelga general en Inglaterra, y en Francia prácticamente hasta el año 36 los acuerdos de Matignon pues no se consiguieron unas condiciones sociales adecuadas para los obreros y demás. Es decir, que en todos los países había un gran problema social. Esto fue la causa del descrédito de la política, ¿no? Lo que decía María Zambrano en el año 30. Liberalismo, para salvar el liberalismo como filosofía de la libertad de la persona hay que corregir el liberalismo económico, porque si no la gente no lo va a aguantar y vamos a caer en otras cosas que no queremos, que fue lo que le pasó a gran parte de Europa. Eso en parte nos ocurrió a nosotros, ya que la pregunta es por el paralelismo. Nos ocurrió a nosotros con motivo de la crisis de 2008 financiera. Los países del norte del continente nos impusieron unos ajustes presupuestarios demasiado drásticos en un momento que se hubiera necesitado una política más flexible. Los americanos hicieron todo lo contrario y ellos solo tuvieron una caída en la recesión, no dos como nosotros. Y el propio David Cameron, siendo conservador en Inglaterra, cuando vio que no le funcionaba, cambió también e imitó a los americanos. Y entonces hizo una política monetaria más flexible y por eso Inglaterra tampoco sufrió la W de la recesión. ¿Eso qué quiere decir? Que no ha habido en esos países las consecuencias políticas que sí ha habido en Europa de ese ajuste.
ese ajuste que se ha hecho sobre todo en el sur de Europa o en la periferia europea, pues ha dado bastantes problemas. Dio problemas en Grecia de gran auge de la extrema derecha, o incluso llevó a Tsipras, ¿no? Alexis Tsipras a ser primer ministro, lo cual está muy bien, porque de vez en cuando los que predican, toma, llévalo tú, ¿eh? Que tú llevarías mejor el autobús, toma, coge el volante, ¿eh? Como nos ha pasado con nuestro antiguo vicepresidente, que iba a arreglar España y se ha marchado a lo suyo, pero no nos ibas a salvar, no nos dejes aquí, que hay una pandemia, hay una crisis económica. Bueno, pues está muy bien a veces que lleguen al poder y como decía el antiguo griego, Rodas, aquí está Rodas, salta aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora en Italia puede haber un gobierno más radical de derecha también por temas de populismo. Antes los ha tenido por el otro lado del movimiento 5 Estrellas también, que tenía unos rasgos populistas muy grandes. En Francia hemos visto una candidata presidencial hipernacionalista sacar el 40% de los votos en las presidenciales. Alternativa für Deutschland es un partido muy grande dentro del Bundestag, aunque no ha crecido tanto como parecía, pero es muy grande. Y en España también hemos tenido nuestros ejemplos. Un ejemplo también a veces del oportunismo político que surge de esas situaciones, pues lo hemos tenido en Cataluña, ¿no? Yo creo que uno de los casos más claros de posible discomunidad o de problema de convivencia que ha habido ha sido todo el tema del procés, donde una parte de Cataluña ha decidido que la otra no existe, no cuenta, no puede opinar y no existe, y no son auténticos catalanes, y entonces, claro, es que eso lleva al final a confrontaciones. Eso hubiera ocurrido en los años 30 y hubiera habido una guerra civil en Cataluña. Ahora no, ¿por qué? El nivel de bienestar es otro, la estructura de edad de la población es otra, no nos engañemos, donde la gente se revuelve más es cuando hay muchos, como dicen algún historiador norteamericano, bueno, cuando tiene que haber mucha gente de 20 y 30 años, varones, a poder ser dispuestos a coger armas y demás, si no, no es tan fácil. Ahora bien, Unamuno plantea el tema de España, que lógicamente dice, no vamos a eliminar nunca la dialéctica, porque una gente opina que España tiene que ser de una manera y otra de otra. Lo que hay que hacer es hacer esa diferencia, hacerla productiva, no romper. Eso es lo que llamaba la alterneutralidad. Dice, no, yo estoy aquí aguantando no soy neutral, yo estoy aguantando al de aquí para que no se rompa la cuerda, ¿no? En ese no romper la cuerda, pues yo creo que es un mensaje todavía interesante para reflexionar. En cuanto a la gestión, bueno, pues ahora se está gestionando un poco mejor, pero ya la gente de los despachos se pone nerviosa enseguida. Ya el Banco Central Europeo está subiendo todavía los tipos de interés. Entonces, claro, si a la gente le cuesta más la hipoteca o las empresas que ya tienen sus problemas de costes importantes, logísticos, materias primas, de energía eléctrica. Tenemos fábricas paradas ahora mismo, como bien sabes tú mejor que yo, en Cantabria, GSV. Entonces dices, hombre, si encima pones el dinero más caro, vas a frenar la economía, más gente se puede ir al desempleo, más malestar político y social habrá, más oído se va a prestar a la gente que diga que lo va a arreglar mañana con un golpe del boletín oficial del Estado, ¿no? O decretando que el pan no puede valer más de 60 céntimos porque lo dice el gobierno. Bueno, pues lo único que das lugar es, como siempre, al mercado negro del pan, ¿no? Porque tú no puedes controlar eso. Entonces, bueno, es diferente también porque estamos en Europa. España, los países estaban relativamente ensimismados, como decía Ortega, en la rebelión de las masas. En aquella época estaban un poco ensimismados y ahora tenemos una estructura de que tenemos gente permanentemente de vete y venga a Bruselas intentando coordinar políticas. El estar en esa estructura nos ha dado una estabilidad que a veces no teníamos como país. Y en ese sentido yo creo que la situación es un poco diferente. Lo que no son diferentes son ciertas amenazas a la libertad en Europa y, bueno, estamos viendo ahora, en Ucrania y en otros sitios, ¿no? Una de las preguntas que puede surgir es, que yo también me la he planteado con respecto de Ortega, porque Ortega decía que la vida es futurición, que el hombre es libre de elegir y demás, como dijo muy bien Sartre, ser es elegirse, ¿no? Entonces, no parece del todo concordante cuando pasa uno al plano de la sociología política. Sí, el ser humano individual es libre y decide y se propone y la vida es una empresa o una decisión, pero luego cuando está todo el mundo junto,
pues es un dejarse llevar por determinadas presiones o determinados discursos. No parece el individuo racional. Como decía Sánchez Ferlosio, hijo de Sánchez Mazas, el que fue premio Cervantes, que era también muy ocurrente como Unamuno. Yo cito alguna opinión de él sobre Unamuno aquí. Rafael Sánchez Ferlosio decía, haciendo el juego de palabras sobre las personas gramaticales, decía, el nosotros es aún peor persona que el yo. Entonces, ese es realmente un problema del liberalismo, que en teoría se puede aceptar como definición ideal de lo que puede ser una vida humana digna de ser vivida, pero luego cuando la gente se agrupa surgen otras cosas, como él denuncia aquí también en algunos de sus artículos, que la gente como que se demenciaba y tal. Él utilizaba aquí algunas expresiones que entonces eran habituales en la vida española, hoy no son políticamente correctas, pues de retrasados y demás, no sé qué, pero él lo escribía en los periódicos, en aquella época era un lenguaje muy normal y además él quería molestar al decirlo. Sobre todo le perturbaba mucho ver que los jóvenes de uniforme iban levantando el puño o levantando el brazo en alto y quedando para pegarse, para actos violentos y demás. Eso, él que era padre de prole numerosa, decía que era proletario porque tenía mucha prole, ¿eh? Pues eso a él le sacaba mucho de quicio, de ahí un poco a veces la virulencia retórica de algunos de los artículos que hemos cogido aquí. Yo creo que en ese sentido sigue siendo interesante. Manuel, hay una pregunta allí, me parece. No, que Ok. sí, que aquí es que no le veía, sí. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, felicitarles a ambos por su intervención y antes has hecho un comentario respecto de la ocasión en la que Unamuno se presenta a una cátedra de euskera en Bilbao. Yo creo que ese es un hecho esencial en su vida, porque en el año 1887 la Diputación Foral de Vizcaya convoca una cátedra de euskera tremendamente bien dotada, y si la hubiese ganado Unamuno, que era su pretensión, muy probablemente su producción literaria hubiese sido otra. Para empezar, si hubiese quedado en Bilbao, insisto que estaba muy bien dotada y no se hubiese dedicado a la que luego se dedicó. España ganó un magnífico catedrático de ciencias clásicas, pero decías que se la ganó un cura que se llamaba Resurrección María de Azcue, que era un erudito y era un hombre que le ganó en buena lid de la cátedra de euskera, afortunadamente para España. Pero ese hombre estaba muy bien preparado porque escribió muchísimas cosas. Y termino. El tercero en discordia, en las oposiciones, se llamaba, quedó mal, pero se llamaba Sabino Arana. Sí. Muchas gracias, sí, por la pregunta. Sí, yo al leer algo de esto, efectivamente, en las explicaciones que se dan en algunas biografías de por qué Azcue se llevó la plaza, se la dieron, la explicación que debió dar algún concejal fue que se la dieron porque es que estaba a cargo de 2 hermanas solteras en el pueblo y claro, tenía que tirar de ellas y le tenía que dejar tal. Eso está muy bien porque hay también otra intrahistoria de cuando a Unamuno le dieron la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca, que su competidor era Ángel Ganivet, que había sido su compañero en la pensión y que se llevaba muy bien. Y yo creo que fue Juan Valera, que hace un comentario diciendo, bueno, le dimos la cátedra a Unamuno, dice, ninguno sabía griego, pero Unamuno parecía el más capaz de aprenderlo. Luego, de hecho, parece que gran parte de sus cursos pues, se basaba en ediciones bilingües francesas y que él daba las clases. Es decir, no parece que fuera un gran docente, o sea, no en el nivel de haber sido un intelectual. Luego, él cuando se marchó en el velero, aunque yo creo que ya sabía, John Juaristi lo cuenta, que él más o menos sabía que le iban a indultar, pero ya había decidido huir y se subió al velero y al Aguilón y se marchó con el de Le Quotidien. Y dice, aquí quedo yo, ahora me van a amnistiar, de eso nada, con el tiempo que llevo yo aquí en Fuerteventura desterrado. Y entonces, bueno, pues perdió la cátedra de griego, y esa hay una pequeña confusión. Y luego cuando volvió, pues ya había otro en la cátedra de griego. Entonces a él le hicieron catedrático de lengua castellana. Que es curioso que él, que quiso ser profesor de lengua vasca, acabó siendo catedrático de lengua castellana. Y bueno, pues son sí, anécdotas interesantes. Bueno, es muy interesante a Unamuno, el mismo año
le cesaron, en el año 36, le cesaron de rector de Salamanca Azaña y Franco. Azaña por apoyar a los rebeldes y luego Franco por haberse pegado con Millán Strain. Sí, o sea que batió un récord antes de morir. ¿Había alguna otra pregunta por ahí, quizá? Sí. Unamuno era espiritual, no era religioso, era deísta. Eso está clarísimo, espiritual, no religioso. Pero es verdad, la pregunta es verdad que dijo aquella famosa frase de que venceréis, pero no convenceréis. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, no está claro que fuera así, pero a veces, como dicen los italianos, se non è vero e ben trovato. Es decir, seguramente lo comentaría en el entorno de esa tal. Hombre, yo respecto de Unamuno, claro, al plantearse la religión con esa individualidad tan fuerte, ¿no? Alejada de lo que son los ritos o las instituciones, aunque a él le gustaba ir a misa, él recuerda como una de sus mayores experiencias haber ido a un monasterio en la Trapa en Palencia y el haber experimentado allí un oficio religioso, ¿no? Hombre, él escribió el poema El Cristo de Velázquez, ¿no? Que es uno de los grandes poemas religiosos de la literatura española, posiblemente, ¿no? Y él quiso que se mencionara a Dios en su lápida, en Salamanca, y bueno, lo que sí, él estaba muy influido por Pascal. Pascal, que era un hombre que sabía mucho de matemáticas y de probabilidades y demás, pues también a veces Pascal cree la fe en Dios un poco como una apuesta, ¿no? Dice, oye, pues igual me equivoco, pero me merece la pena la apuesta. Entonces creo en Dios porque estoy haciendo una apuesta, porque el universo tiene un sentido para el hombre y el sentido de que estemos aquí es que hay algo, porque lo otro... Bueno, pues igual es verdad. Como decía Unamuno, es que hemos descubierto que la verdad es muy triste. Y entonces vamos a apostar porque no lo sea, ¿no? Porque eso moviliza la vida, ¿no? Y por eso se dice siempre que a los optimistas les salen mejor las cosas que a los pesimistas. No porque sean más hábiles, sino porque van más atrevidos y entonces, como hacen más intentos, aumentan las probabilidades de éxito, ¿no? Por ejemplo, ser empresario y pesimista, pues es como una contradicción en los términos, ¿no? Dicen, voy a fabricar aquí unos tubos, pero no voy a vender ni uno. Claro, pues eso no lo hace nadie, ¿no? Entonces, también vivimos en un mundo que depende de la fe en la empresa privada, de la fe en las profesiones y de una fe un poco escéptica en que el Estado es capaz de organizarnos a todos en alguna manera, pues que tiende al optimismo, ¿eh? Y luego están pues, los pesimistas, los que quieren hacer el imperio ruso otra vez y estas cosas terribles que, bueno, pues claro, hasta que salen del error muere cantidad de gente. Yo quería hacer un comentario a lo que ha dicho usted y a lo que ha dicho usted, que no sé qué nombres son. La relación que tuvo Unamuno con el euskera fue muy unamuniana, es decir, muy conflictiva, ¿no? Con su propia gente. Unamuno hizo la tesis doctoral, me parece que tenía 20 años o algo así, sobre el euskera, sobre la historia un poco del pueblo vasco y sobre su lengua. Y allí sentenció algo que después no se ha dado, que es que el euskera no tenía ningún porvenir y que no era, diríamos, ninguna lengua del conocimiento, y que lo que tenía que hacer precisamente su pueblo, como él decía, ¿no? Pues era imbuirse en el castellano y aportar al castellano toda la riqueza vasca, porque Unamuno en algún momento dado escribió y dice, bueno, y yo que soy vasco soy más español que nadie, ¿no? Porque él asociaba una cosa a otra. Y entonces, claro, cuando Unamuno regresa a Bilbao y en unos Juegos Florales da una conferencia sobre el euskera, desaconsejando a sus paisanos que lo hablen, pues casi tiene que salir por pies, ¿no? O sea que tuvo, digamos, una relación muy difícil y muy contradictoria. Luego iba a Valladolid y defendía justamente lo contrario. Y una última cosa, si le dejo.
Yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que los mejores biógrafos de Unamuno es el matrimonio francés, los Rabaté, ¿no? Sí. Bueno, pues con motivo de este suceso del 12 de octubre de 1936 y lo que dijo o no dijo Unamuno, yo a lo último que he llegado es a que se ha podido ver un papelillo en el que Unamuno iba escribiendo y cabreándose, por decirlo así, al hilo de lo que escuchaba en ese acto académico, y lo que ponía en ese papel era: vencer no es convencer. Es decir, en infinitivo, no en el sentido. Y yo recuerdo que se lo comentaba esto una vez a Elías Díaz, que es un especialista, entre otras cosas, en eso, y dice, bueno, y además esto es lógico, porque si Unamuno hubiese dicho venceréis, pero no convenceréis, lo hubieran fusilado en el acto, ¿no? Allí mismo, ¿no? Bueno, eso es lo que quería añadir, nada más. Uno que no le llevó a escribir en euskera durante muchísimo tiempo, pese a que hace esa declaración de principios, cuando hace su tesis, él escribe en euskera hasta al menos después de la Primera Guerra Mundial. Lo último que se conoce de él es un poema a los caídos de la localidad de Cibur, en el País Vasco francés. Un poema precioso. Presidente.